Who's excited about what's coming God has for us A ver, this ¿quién está season? emocionado de lo que Dios tiene para nosotros en esta temporada? And I want to just remind all the men, this Saturday we have a car meet at our HQ location. Así que para todos los hombres de toda edad, hoy tienen reunión en las oficinas centrales. If you don't work, you got to be there. Si ese día no trabajan, tienen que estar ahí. Ask me why. Pregúnteme por qué. Because I said so. Porque yo dije. And I need the men to be present and occupy. Necesito los hombres que estén presentes y que ocupen su espacio. When men occupy, Cuando los hombres ocupan, Satan flees. Satanás huye And our households are y protected nuestros hogares son protegidos because we are stepping into our roles. porque estamos entrando a nuestro papel. I know sometimes men don't feel comfortable being around other men. Y puede ser que algunos hombres no se sienten cómodos alrededor de otros hombres. And that's the whole purpose, Y ese es el propósito. that we need to occupy our spaces Que debemos ocupar nuestros to espacios reclaim our masculinities. y reclamar nuestra masculinidad. Because our boys, our young boys are watching us. Porque nuestros niños, los jovencitos también nos están mirando. Our young daughters are watching us. Nuestras hijas nos miran. And we have to model that before Y them. tenemos que modelar eso How many ante of ellos. you guys agree? ¿Están de acuerdo? Would you agree? So, esposa tiene un trabajo y un trabajo solamente. El sábado en la mañana me lo saca de la casa, por So favor. all the wives, you need to kick them out the house and send them to the men's gathering. Are you guys ready to learn? ¿Están listos para aprender? I'm going to warn you that next following weeks is going to be a teaching anointing. Les voy a avisar que las próximas 5 semanas va a haber una unción de enseñanza. On Wednesday, I'm going to continue with culture wars. El miércoles voy a decir con el tema con guerra How cultural. many of you were there on Wednesday? Estuvieron ahí el miércoles. If you missed it, catch it online. If you miss everything, you're going to miss what God is doing in this season. Si no escuchaste el mensaje, lo puedes escuchar en línea en YouTube para captar lo que Dios está hablando en esta temporada. Are you guys ready to learn? ¿Listos para aprender? Say amen. Di amén. I don't care about my shoelaces right now. Lift up your hands before heaven. Levanten su mano. Come on, loud. Say it with me loud and clear. Say, Lord Jesus, open up my mind and my heart. I'm ready to learn, to be equipped, and to occupy every space, every role, and responsibility you have given me. At this moment, Lord, I posture my heart and I'm ready to receive my portion. In Jesus' name, shout amen. Amén. Amen. Amen. I'm excited about this new season, you guys. Estoy emocionado de esta nueva temporada. You know, we've been on this journey of equipping you through the series Occupy. Hemos estado en esta jornada para equiparlos a través de la serie Ocupar. And can you believe for the last 15 weeks, Y ya son 15 semanas you have leaned in and received God's word. que has estado escuchando y recibiendo la palabra de Dios. We learned how to stop wandering around, Aprendimos cómo parar de estar vagando, repeating cycles, parar de repetir ciclos and start living for God. y comenzar a vivir para Dios. Amen. We talked about occupying your heart, Hemos hablado de cómo ocupar nuestro corazón, occupy your home, ocupar su hogar, occupy your marriage, ocupar tu matrimonio, occupy relationships, ocupar relaciones, right? And occupy your faith. y cómo ocupar tu fe también. But that was the personal side of occupy. Y ese fue el lado personal de ocupar. Because if we don't start with self, Porque si no comenzamos con nosotros primero, we can never occupy outside of ourselves. no vamos a poder ocupar lo que está afuera de nosotros. And if you do occupy, Y si lo ocupas, it's not sustainable, no va a ser algo sostenible, because God can only do with you and through you porque Dios solo puede ser en ti, a través de ti, based on what's taking place in your interior world. basado en lo que está sucediendo en tu mundo interior. And if your interior world and your mindset is not right, Y si tu mente no está bien, you cannot handle the next season, no vas a poder sostener la próxima temporada, because it will smash you down. porque te va a derrumbar.
So I want to be able to just share my heart with you this morning, Hoy quiero compartir mi corazón contigo esta mañana. because I believe that what God is saying today Porque yo creo que lo que Dios habla hoy is take what I've done in you es que tomes lo que Él ha hecho en ti and start stepping into the world around y you. comienza a entrar al mundo que te rodea. All right, are you with me? Take what He's done in you So, toma lo que Él ha hecho dentro de ti and step into the world around you. para que entres al mundo que te If you rodea. really think about it, Si piensas, we live very disconnected lives outside of our households. hemos vivido vidas desconectadas afuera de nuestro hogar Right? We live very disconnected lives outside of church o vidas desconectadas afuera de la iglesia or outside of our occupations, o afuera de nuestras ocupaciones. as if we have nothing to do with the rest of the world. Como que si nosotros no tenemos nada que ver con lo que está pasando en el But mundo. I believe this is where this is where the next chapter begins. Pero creo que aquí es cuando comienza el próximo capítulo. And I want to teach you about Occupy Society. Y quiero hoy enseñarte en cómo ocupar la sociedad. Say with me, society. La sociedad. Right? You occupy self, Nos ocupamos nosotros mismos, Church, la iglesia, home, nuestro hogar. and now we have a mandate Y ahora hay un mandato from God to occupy society. de Dios para nosotros entrar y ocupar esta sociedad. Occupying society El ocupar la sociedad is living your faith es vivir tu fe everywhere, every day. en cada lugar que tú vayas y cada día de tu vida. Come on, say everywhere, every day. Y cada día en cualquier lugar. That's so important, because when we leave here on Sunday mornings, Es importante porque cuando salimos de aquí los domingos por la mañana, we go back to our common lives regresamos a nuestra vida común as if we're not commissioned by Jesus, como que si no tenemos una comisión de parte de as Jesús, if we're not called people como que si no somos personas con llamado or people of purpose o un pueblo con propósito, with purpose. con propósito. When Scripture says Cuando la Escritura dice that we are a holy que nation, somos una nación the santa, church is a nation within a nation, la iglesia es una nación dentro de otra nación. and the Bible is our constitution. Y la Biblia es nuestra constitución, It says that we are a royal priesthood, que somos sacerdotes, right? We were called, somos llamados right, in order to be sent para poder ser lanzados, to carry out the work of Jesus Christ. para llevar a cabo la obra de Jesucristo. Are you with me? Okay, now you with me? This is so important, because if you miss these weeks, you're going to miss a whole lot. Esto es muy importante porque si fallan esas próximas semanas van a fallar en obtener una pieza muy importante. So I'm going to take time laying down the foundation, Hoy voy a tomar mi tiempo para poder poner la fundación, because we're not just teaching sermons. porque no estamos enseñándoles sermones, We are building this church, sino que estamos construyendo esta iglesia and we are building y you te estamos edificando a ti to step into what God's called you. para que tú entres a todo lo que Dios te ha llamado. If that gets you excited, shout Si amen. eso te emociona, di amén. Praise the Lord. But before we move forward, Antes de avanzar, let me ask you a question. te quiero preguntar algo And I want you to really wrap your mind around y this. quiero que pienses bien en esto. Have you ever thought to yourself, No sé si has pensado alguna vez, are you with me? Are you with me? Okay, about 5 people, but praise God. como 5, pero gloria a Dios. Have you ever thought to yourself, No sé si algún día tú has pensado en sí mismo, yes or no? Okay, I'm safe now, ahora soy salvo right? I accepted Jesus. y he aceptado a Jesús, I want to please God. quiero agradar a Dios, I want to honor Him, quiero honrar a Dios and I want to make it to heaven, y quiero llegar al cielo. right? Have you ever thought that to yourself? ¿Has pensado en eso alguna vez? Right? Because that should be one of the questions Porque eso debe ser las preguntas que that uno debe resonates in our hacer, hearts, que uno se pregunte en su corazón. right? And ask yourself, apart from just attending services, Pregúntate, aparte de atender servicios, Wednesday and Sunday, miércoles y domingo, what else must I do ¿qué más debo yo de hacer to step into my purpose, para entrar a mi propósito, my assignment, and my calling, mi asignación y mi llamado, apart from just Wednesday and Sunday? aparte del domingo y los miércoles? I believe that for years, Yo creo que por muchos años Christianity has reduced el cristianismo ha
ha reducido serving God to what happens inside church walls. al servirle a Dios solo en lo que ocurre adentro de las cuatro paredes. In our case, Wednesdays and Sundays. En nuestro caso sería miércoles y domingos. You look around security teams. Tal vez miras alrededor al equipo de seguridad. You look around at our welcome teams. Tal vez miras nuestro equipo de bienvenida. Worship team. Tal vez el grupo de alabanza. Maybe our kids ministry. O el ministerio de niños. And one or two things happens. Y una o dos cosas pasan. Number one, Número uno, you assume every spot is already filled, piensas que ya no necesitan más ayuda, so there's no more room for you. así que no hay espacio para mí. Has that ever crossed your mind? No sé si eso ha cruzado tu You mente. look around and be like, well, it looks like they got it all together. Miras alrededor y dices, bueno, lo tienen todo muy bien, Without knowing there's more room. sin saber que hay más espacio. And two, what God wants to do requires more than who we have. Y dos, lo que Dios quiere hacer requiere más con las personas que ya So you tenemos. look at all these positions and ministries Miras todas estas posiciones y ministerios and assume that there's no more needs. y piensas, pues en la iglesia no hay necesidad. Or you look at all these roles and all these ministries, O miras todos estos ministerios y títulos, or you simply don't identify with any of these roles. o simplemente no me identifico en ninguna área de la If iglesia. that resonates, shout amen. Si tiene Come sentido, on. di amén. If you ever thought that, I was like, man, like, what can I do? ¿Alguna vez lo has pensado el decir qué es lo que puedo yo aportar? Or maybe you have a career or a business and you're like, man, like I want to serve God, but like I don't have the time right now, and you feel guilty. Tal vez tienes un negocio o cierta carrera que no te permite servirle a Dios y te sientes a veces hasta culpable. God's going to give you clarity. Hoy Dios te va a dar claridad. Because when you think about these things, Porque cuando piensas en estas cosas, you're left feeling like serving God is out of reach. sientes como el servirle a Dios me queda muy lejos, no lo puedo alcanzar. But here's the beautiful thing. Pero aquí está lo hermoso, Occupying society que ocupar la sociedad means you are not limited to serving God only in this building. quiere decir que no estás limitado a servirle a Dios solo en este edificio. In fact, you are already in the place in which God wants you to serve. De hecho, ya estás en el lugar donde Dios quiere que tú le sirvas. Your everyday space. Es tu espacio de tu diario vivir. Your everyday places. Son tus lugares donde visitas cada día. That's where God wants you to serve as well. Allí es donde Dios quiere que tú sirvas. There's people in those spaces Hay personas en esos espacios that you step in on a daily donde basis tú entras diariamente, puede ser, that would never ever step a foot in a church building. y tal vez ellos jamás entrarán a una iglesia, And they have so much need, y aún teniendo tanta necesidad. but you're in that space. Pero ahí en ese espacio But we never saw that space no lo hemos visto as a holy como un space espacio santo or as a ministry o como un ministerio, because traditional church porque la iglesia tradicional only taught us and trained us to come to the church. solo nos ha entrenado a venir a la But they iglesia. forgot that the Great Commission is go into all the nations. Pero la gran comisión es ir a las naciones. Are you with me? Are you with me? Are you following me? Right? Now, for example, occupying society Por ejemplo, el ocupar sociedad means you're not limited. quiere decir que no eres limitado. Look at the life of a businessman. Mira la vida de un hombre de negocios. Maybe he never served on Sundays, Tal vez él nunca puede servir un domingo, but he serves God at work. Next slide. pero él le sirve al Señor en su trabajo. Leading well, Él está liderando bien a sus equipos, caring for people, él cuida de los demás and sowing in the kingdom. y él siembra en el reino de Dios, Right? él o ella. And that also applies like for people, young professionals with careers. También esto es para aquellos jóvenes que tienen empezando sus Now, carreras. if you're a businessman or have a career and you can serve out there and here, well, more power to you. Si eres hombre de negocios o tienes tu carrera y puedes servir afuera y adentro, más poder para ti. Take, for instance, a nurse Por ejemplo, una enfermera may never stand on the stage, tal vez nunca pueda estar en esta plataforma, but in hospital rooms, she carries Jesus to people in pain. pero en cada cuarto de esos hospitales ella lleva a Jesús a esas vidas con dolor, Right where they need him the most. cuando lo necesitan más. My father and my mom touched more lives
when they were hospitalized, Mi madre y mi padre tocaron más vidas cuando ellos les tocaba estar en el hospital internados, than when they were inside the church building. más que adentro de un edificio de la iglesia. When my mom passed away, Cuando mi mamá falleció, days before, the hospital wanted to shut it down. días antes el hospital ya quería cerrar el Because- cuarto, Because I was informed that there was more than 500 people in the lobby trying to go up to her room. porque había más de 500 personas queriendo entrar al hospital para visitarla. And you know what I did? I called all of our ushers to help me coordinate the situation. Y tuve que llamar a los ujieres de la iglesia que me ayudaran a coordinar la situación. She prayed for every single nurse and doctor on that floor. Ella oraba por cada enfermera y cada doctor en el piso. When she passed away, every single person on that floor, doctors and nurses, went to her room to pay her respects. El día que falleció, todas las enfermeras y doctores fueron a pagarle el respeto. Think about it, creative. Piensa en un creativo. May never preach a sermon, Tal vez jamás va a predicar un sermón, but their song, pero a través de su canción, their film, a través de sus their películas, de design, sus diseños are you with me? Or story o aún de sus can historias, shape culture puede darle forma a una cultura and point people to Christ. y a señalar a los demás hacia Jesús. Think about that. Piensa en eso. Right, a few years ago, you never thought that holding a camera in your hand was serving Jesus. Hace unos cuantos años nunca se imaginaron de tener una cámara en sus manos era manera de servirle a And Jesús. I remember for years, traditional pastors used to preach against the internet and computers and YouTube until 2020 came about and they were forced to transmit through the same tools they used to criticize. Hace muchos años los pastores criticaban el internet y las redes y no fue hasta 2020 que tuvieron que ser forzados a transmitir sus servicios en vivo. The only way the church was able to go through that pandemic and travel through it La única manera que la iglesia pudo atravesar esa transición durante COVID is that we put all of our creatives on the front line and we told them to lead our church forward. pusimos a todos los creativos en las líneas de enfrente y les dijimos dirijan a la iglesia. And here's why this matters, my people. Y esto es la razón porque es muy importante. What I'm about to teach you is the missing piece in Christianity. Lo que les voy a enseñar es la pieza que nos ha faltado en el cristianismo. If you capture Y this, si hoy lo pueden captar, you will step into the fullness of your faith, vas a entrar a la plenitud de tu fe, your de purpose, tu propósito and your y de assignment. tu asignación. Shout amen. Can I keep on teaching you? You need to understand that at the end of our lives, Al fin de nuestras vidas, we will be measured by two things. vamos a ser medidos por dos cosas. Number one, Número uno, that we fulfill the Great Commission si cumplimos la gran comisión to go and make disciples. de ir y hacer discípulos. Because when we stand before God in Judgment Day, En el día de juicio, cuando estemos ante la presencia de Dios, He's not going to say, Javier, good job. You had amazing conferences, women's retreats, and your Wednesday service, woo! De peluche, Javier. no va a decir buen trabajo los servicios del miércoles y los domingos y las conferencias, buen trabajo. Your whole Christianity boils down to two things. Todo tu cristianismo se reduce a dos cosas. Did we fulfill the Great Commission? Si cumplimos la gran comisión To go de ir and make disciples a ser discípulos of all the nations. de toda nación. Now that word nation in that verse is not just linked or limited to geographically speaking. Nación no solo está hablando de un lugar geográfico, A nation is a group of people. sino que una nación es un grupo de That personas. means your co-workers is a nation. Es decir, en tu trabajo es una A nación. group of nurses is a nation. Un grupo de enfermeras, otra nación. A group of professionals, IT, construction workers, whatever it may be, it's a nation. Un grupo de trabajadores de construcción, lo que sea, son grupos naciones. In other words, God is saying, I need you to go into those spaces En otras palabras, Dios te dice, necesito que entres a esos espacios and make disciples. y que hagas discípulos. Are you with me? Now follow me, follow me, follow me, follow me.
Right? It's not like the church of yesterday No es como la iglesia de ayer, where the Christians were very indifferent. donde los cristianos eran bien indiferentes. Oh, I don't hang around with non-Christians. Es que yo no me junto con aquellos que no son cristianos. Then how can God save them? Entonces, ¿cómo Dios los puede alcanzar a ellos? I don't hang around with those people. Es que no, yo no me junto con esa clase de It's because it's personas. not about hanging out with them. Es que no se trata de tal vez salir con ellos a cada It's rato, about stepping into that space sino que de entrar a esos espacios, so that if there's a need that God wants to meet, por si hay una necesidad que Dios quiere cumplir en He's going to ellos, meet it through you. lo va a hacer a través de tu vida. If you're the one God's going to use to meet their needs, Si Dios te va a usar a ti para cumplir las necesidades de ellos, I wonder how many people die and go to hell because we're not occupying our spaces. me pongo a pensar cuántas Come on. personas están muriendo sin Jesús porque no estamos ocupando nuestros Like, espacios. I can't live with myself knowing that I have the answer. I could have reached out to you, but I didn't approach you and you committed suicide the next day. No podré vivir con mí mismo sabiendo que yo tengo la respuesta a lo que necesitas y no la compartí y el próximo día te quitas la vida. Now, I can't live with the guilt of a person committing suicide, No puedo vivir con la culpabilidad tampoco que alguien se quite su vida, but you should live with the guilt of not occupying your spaces. pero la culpabilidad de no ocupar mis espacios. And let me tell you something. Y les digo algo, I don't care if Satan's lying to you, no importa si Satanás te or you're miente very critical, o eres muy crítico, self-sabotaging. de que a cada rato te andas, te estás criticando. If there's breath in your lungs and you're alive, there's purpose. Si aún hay aliento en tus pulmones es porque tienes propósito. You have purpose. Tú tienes propósito. Because when things and people die, it's because they fulfill their purpose. Cuando las cosas mueren o personas es porque han cumplido su propósito. Like my parents passing taught me so much about life and death. El fallecimiento de mis padres me enseñó mucho acerca de la vida y la muerte. And you know, and I'm starting to experience life and death in a whole different level. Y ahora lo puedo mirar la vida y la muerte en una nueva dimensión. Now that I'm in a different state, Ahora que estoy Ma- en una diferente estado de mente, I catch myself thinking about my parents. me capto a veces pensando en mis padres. And you know what the difference between now and a few years? Y la diferencia entre hoy y hace unos cuantos años, That a few years ago, I'll think about them and I'll dismiss it. que hace unos años yo pensaba en ellos, pero despedía esos pensamientos, Like I didn't want to go there. porque no quería ir ahí. But now, Ahora like I embrace the memories I have with them. abrazo las memorias que tenía con ellos. If I think about my mom, I just begin to reminisce. Y si pienso en mi madre, comienzo a recordar And I enjoy her. y la disfruto en los And it's recuerdos. such a beautiful experience because it's redeeming and healing things that I don't have language for at the moment. Y es algo hermoso porque está redimiendo y sanando cosas que ni tengo lenguaje para ello. And my mom was in her bed. Mi mamá en la cama del I hospital, spent the night there the day before she passed. un día antes que falleció, yo me quedé con ella en el hospital. And all she did was scream from the top of her lungs because cancer was eating her Y alive. solo escuchaba el clamor del dolor porque el cáncer la estaba comiendo en vivo. And I went up to my mom the next day. I said, Mom, Le tuve que hablar con mi madre God can heal you, y le dije, Dios la puede but sanar, He can also take you. pero también se la puede llevar. You know what she did? ¿Y sabes qué hizo? Suspiró She released that anguish. y soltó esa angustia que cargaba. And she said, You're right. Y me dijo, tienes razón. And you know what we did? ¿Y sabes qué I hicimos? said, Let's talk about your funeral. Comenzamos a planificar su funeral. That's a crazy thought. ¿Verdad que es un pensamiento loco? But it made it easy Pero fue fácil because she understood porque ella and entendía I understood y yo también entendí that life and death is not about age. que la vida y la muerte no tienen nada que ver con edad, It's about purpose. sino que propósito. And when you fulfill your Y purpose, cuando uno cumple su propósito, things die las cosas mueren and God's children go back to the Father. y los hijos de Dios regresan al Padre. That's why you have purpose. Por eso es que tienes propósito.
We're going to be measured by the second thing. Did we fulfill the great commandment? También vamos a ser medidos por lo siguiente, si cumplimos el gran mandamiento. And the great commandment Jesus said, you should love God above all things and love people. Es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Your Christianity boils down to how you love people. Tu cristianismo tiene todo que ver de la manera que amas al Okay, prójimo. are we good? Are we good? Go ahead and sigh. In fact, get up on your feet. A ver, de hecho, póngase de pie. I want you to stretch, reset, because I'm about to lay down the foundation. Estírense, un reinicio en la mente porque This voy is- ahorita a darles la fundación. This is so important, so important. And tell your neighbors, say, wake up. Dile a tu vecino, despiértate. Lay hands El codazo al esposo, porque desde aquí yo miro a todos. Amen. Okay, now take a seat, take a seat. Because I'm about to lay down the foundation. Ok, ahorita vamos a poner la fundación de las próximas semanas. That was just my introduction. Esa fue una introducción. And I prepared as best as I could, Abe. Y me he preparado lo mejor, yes you have. See, God didn't just save you Dios no solo te salvó to cross over the Jordan and just sit. para cruzar el Jordán y te quedes sentado. If that was the case, the day you accepted Jesus, He could have just killed you and taken you straight to heaven. Si ese fuera el caso, el día que aceptaste a Jesús, te mueres y te lleva al cielo. Because if the purpose was just salvation only, then we should all just be in heaven right now. Si el propósito fuera solo salvación, todos estuviéramos en el cielo. He saved you so you can serve. Él te salvó para que tú le sirvas Through your life, a través de tu vida, through your calling, a través de tu llamado through your career. y a través de tu carrera Say with me, through your arena. y en tu arena. Say with me, arena. Arena. And that is where we are headed with Occupy Society. Y ahí es donde vamos con el ocupar sociedad. Are you following me? Follow me? Now, let me lay down this foundation. Les quiero The poner foundation. esta fundación. There's only one gospel. Solo hay un evangelio. Say with me, one gospel. Un evangelio. That's the message of Jesus. Y es el mensaje de Jesús. But this one gospel has two sides. Este evangelio tiene dos lados. One of them is salvation. Uno es la salvación, Are you with me? Say with me, salvation, salvación, where He saves you and sets you free. donde Él te salva, te libera. The other side, say with me, kingdom. Y el otro lado es el reino. And the Bible talks about the gospel of the kingdom, Es el evangelio del reino de Dios. where He fills you and sends you to impact the world around you. Donde Él te llena y te manda al mundo que te rodea. Think of it like this. Piénsalo de esta manera. Salvation gets you in. La salvación te da acceso al reino. The gospel of the kingdom gets you moving. Pero el evangelio del reino de Dios es lo que te avanza. Are you with me? Right? Old school Christianity El cristianismo de antes did a great job, guess what? Teaching the gospel of salvation. hicieron un buen trabajo en enseñarnos el evangelio de salvación. They called us into a gathering of people, Nos llamaron a una reunión de personas, but never really sent us out into society. pero no nos mandaron a la sociedad, Because they believe, porque ellos or they creían made it out to be, o ellos nos proyectaron that ministry was leadership and ministers and pastors' responsibility. que la iglesia era la responsabilidad de ministros, de pastores, de líderes. So they send out missionaries, Así que solo mandaban misioneros, they will send out evangelists, evangelistas, and they never really send out the church. pero en realidad no mandaron a la iglesia, Because they didn't know how to mobilize the church in the world. porque no supieron cómo movilizar a la iglesia en el mundo. Are you following me? Look what Luke 19:10 says. Lucas 19, For the Son of Man came to seek and save those who are gospel of salvation. pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a aquellos que están perdidos, el evangelio. Like not everyone has a testimony like mine. No todos tienen tal vez un testimonio como el mío. Where I didn't grow up in the church, never heard the gospel. I was in my living room when I had an encounter
with the Holy Spirit. Nunca había escuchado el evangelio, nunca había ido a una iglesia, pero en la sala de mi casa tuve una experiencia con el Espíritu But think about how Santo. you came to faith. Piensa en cómo tú viniste a tu fe. If you came to faith because someone invited you to church, raise your hand. Si viniste a la fe porque alguien Come on, te raise it. invitó a la iglesia, levanta tu mano. Look at all those hands. Miren todas estas manos. You came to faith because someone invited you, Alguien te invitó a la iglesia, shared with you, alguien compartió contigo and presented Jesus to y you, te presentaron a Jesús. and now you're here. Ahora estás aquí. That's how you came to faith. Así es como viniste a la But fe. it's crazy to think that after you come to faith, you don't pay it forward. Pero qué loco pensar que ya que tú viniste a tu fe, que ahora tú no estás haciendo lo mismo para los demás. We don't go back out and invite others, Ya no salimos a invitar a los demás. right? Even though you came to faith because someone invited you, Aunque tú viniste a la fe porque alguien te invitó, we don't do the same. no estamos haciendo lo mismo. Not because you don't love people, or you don't love God. No porque no amas a Dios y no amas a la gente. It's because the church never taught us that we must now go back out there and save more souls. Es que la iglesia no nos enseñó de tenemos que regresar afuera a salvar más See, almas. God saves you so He can save others through you. Dios te da salvación para que a través de ti otros sean salvos. How many of you guys experienced physical healing in the name of Jesus? No Raise your sé hand. quién ha sido sanado en el nombre de Jesús. Well, God heals you so you can talk about healing. Bueno, Dios te da un milagro, sanidad, para que tú comiences a hablar de la sanidad de Dios. You are the witness. Tú eres el testigo. How many of you guys God's touched your mind and heal your mind? ¿Cuántos de ustedes Dios ha sanado su mente? You are the witness. Tú eres un testigo. Right? How many of you guys were just drowning in misery ¿Cuántos de ustedes estaban ahogándose en la for miseria? whatever reason? Cualquier razón de la vida. Right? And now you are saved and whole. Ahora eres salvo y eres completo. You are the witness. Tú eres ese testigo. How many of you guys experienced eternal healing? ¿Quién ha pasado por una sanidad interna? God has healed your trauma, your pain. Dios ha sanado tu trauma, tu dolor. Right? He's helped you how to navigate through unresolved issues. Te ha ayudado a navegar a través de problemas no resueltos. Well, guess what? You are the witness. Pues ahora tú eres el testigo. That's why Jesus said, Por eso es que Jesús dice, for the Son of Man pues el Hijo del Hombre came to seek, vino a buscar, it means quiere decir that they are in your spaces. que ellos se encuentran en tus They espacios, are in your community. que está en tu comunidad, They are in your que arena. están en tu arena. He came to seek Vino a buscar and save y those salvar a aquellos who are lost. que están perdidos. Study shows Los estudios nos enseñan 84% of people will say yes to a church invitation que 84% de las personas dicen sí a una invitación a la if iglesia, someone actually invites them. pero si alguien los invita. But study also shows that only 2% of believers invite people. Pero los estudios nos enseñan que solo 2% de la iglesia invitan a las Look at personas. your neighbor and say, we got a lot of work to do. Dile a tu vecino, tenemos mucho trabajo por hacer. Now I'm trying to prove to you that what I'm teaching is not optional. Te quiero enseñar que lo que hoy enseño no es opcional. That's how God's going to measure your Christianity. Así es como Dios va a medir tu cristianismo. So he said the Son of Man came El Hijo del Hombre vino and saved those who are lost. a salvar a aquellos que están perdidos. Look what Matthew 24:11 says. Mateo 24:11 dice, Can I keep on teaching? Look what it says. Is this good stuff? And many false prophets y muchos falsos profetas will appear and will deceive many people. engañarán a mucha gente. Are you with me? Right? Verse 12. Sin will be rampant Abundará el pecado everywhere, por todas partes and the love of many will grow cold. y el amor de muchos se enfriará. This is one of those verses where God kind of puts the believer and the unbeliever in the same sentence. Ese es el versículo donde Dios pone al creyente como no creyente en el mismo
Oración. He's saying sin will be rampant everywhere. Porque el pecado va a engrandecer en toda parte. If you look at our culture, we can actually see it. Si lo miras nuestra cultura, hoy en día lo podemos ver. You know, crime has skyrocketed like you have no idea. El crimen ha aumentado como no tienen idea. Especially social media, you get like real-time news. Ahora en las redes uno mira en tiempo actual lo que sucede. Just the other day, I saw a video of a guy going inside a store and beat a lady with a crowbar. Acabo de mirar como un hombre se metió a una tienda y le dio bien dura a la empleada con Like, un palo. the state of our city of Los Angeles it's a mess. El estado aquí, el ciudad de Los Ángeles, hay una destrucción. You know, not only do we have a homelessness issue, No solo hay un problema con los homeless, we have a crime issue. un problema con el crimen And that también. stems from a sinful heart. Y eso sale de un corazón lleno de And pecado. then it say, and the love of my people, of my church, will grow cold. Y dice, y el amor de mi iglesia, de mi pueblo, se enfriará. You know what causes your heart to grow cold? ¿Sabes qué causa que el corazón se enfríe? We are disappointed with humanity. La decepción a la Come on, humanidad. come on, come on, come on. Come on, people have disappointed you. La gente te ha decepcionado. Society has disappointed La you. sociedad te ha decepcionado. Like you're like, my God, what's happening in our world? ¿Qué está pasando en este mundo? Check this out, check this out. The condition of our world reflects the state of the church. La condición del mundo refleja el estado de la iglesia. It means if the world's messed up because the church has not occupied Si it. este mundo está arruinado es porque la iglesia no lo ha ocupado. Come on, come on, come on. Are you with me? ¿Están conmigo? It said the love of many will grow cold. Y el amor de muchos se enfriará. Disappointments. Decepciones. Are you with me? Verse 13. But the one who endures to the end will be. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Endurance. Endurance, you guys. Check this out, verse 14. And the good news Y las buenas noticias about the kingdom. del reino You see how it didn't say salvation? no dice salvación. Because guess what? Jesus came to save those who are lost. Porque Jesús vino a salvar a aquellos perdidos. And now Jesus is telling us that the good news about the kingdom Ahora nos hable de las buenas noticias del reino. will be preached Será predicado throughout the whole world. en todo el mundo. Not just the gospel of salvation. No solo el evangelio de Now, salvación, he's talking about kingdom culture should replace secular culture. pero ahora habla de una cultura del reino. Tiene que reponer la cultura secular. Blessed is the nation who makes the Lord their God. Bendecida es la nación que hace el Señor su Dios. He said, how are you going to do that? ¿Cómo lo van a hacer? By occupying spaces, Ocupando sus espacios, society, la sociedad, and preach throughout the world y predicar en el mundo the good news about the kingdom. las buenas noticias del evangelio, In del other reino words- de Dios. In other words, everything we are experiencing in this world, Todo lo que estamos mirando en este mundo, government doesn't have the answer. el gobierno no tiene la respuesta. Political parties don't have the Los answers. políticos no tienen la respuesta. Jesus has the answer. Jesús tiene la respuesta. Because what we are experiencing out there Porque lo que estamos mirando allá afuera is a sin issue. es un problema de And pecado. the only one that can deal with sin is Jesus. Y el único que puede tratar con pecado es Jesús. And look what it said. So that all nations would say it. Say it. De tal manera que las naciones oigan. So how would they hear and no one's speaking? ¿Cómo van a oír si nadie está hablando? How would they hear? No one's talking in those spaces. ¿Cómo es que van a oír si en esos espacios nadie está hablando? Look, you don't have to be preachy Es, at work. es que no tienes que estar predicando. You don't have to show up as Mr. Christian lady. No tienes que llegar como la gran You don't cristiana. have to isolate yourself in the break room by yourself with your Bible and your journal because I'm holy like that. No te tienes que aislar en el tiempo de almuerzo con tu Biblia porque yo soy santa. No, you just show up. No, es que tú tienes que llegar. But being present does not mean occupy. Estar presente no quiere decir que estás ocupando. What allows you to occupy is your confession in that space. Lo que te permite ocupar es tu confesión en ese espacio. So if I go to work tomorrow, I step in
Si yo llego a mi trabajo, yo entro, I'm present, estoy and presente then I'll pray. y oro. Lord, I'm here to serve you. Señor, estoy aquí para And the servirte. people in this space. Y la gente que está en este If there's espacio. a need you want to meet, Lord. Si hay una necesidad, Señor, que tú quieres cumplir. Ha. Here I am. Use Aquí me. estoy, heme aquí estoy, Use me, Señor. Lord. Usa mi vida, Does Señor. that make sense? ¿Tiene sentido? So all nations will hear it, Todas las naciones la oirán. and then Entonces the end vendrá will come. el fin. See, I want you to understand something. Quiero que entiendas algo. We live in here on earth as if this is eternity. Vivimos aquí en la tierra como que si esto es una eternidad, He said the end will come. pero vendrá el fin. Like Jesus, the second coming of Christ is real, La segunda venida de Cristo es algo real, right? He said, porque Él dijo, I'm going to come back. voy a regresar. When he first came, Cuando Él primero vino, he became like men. Él vino como hombre, But before he returns, pero antes de we regresar, need to become like him. tenemos que nosotros convertirnos But at como this Él. moment, Pero en este momento, the church in general don't look like him. la iglesia en general no se mira como We are Él. divided. La iglesia está dividida. We fight each Se other. pelea la una con la One otra. thinks they're holier than thou. Que unas son más santas que las The otras. others, they think they're more passionate than the others. Los otros piensan que tienen más pasión que los que están allá. Especially in this past week, right? Especialmente estas últimas semanas. There's pastors who like we personally called out in private. Hay pastores que personalmente yo tuve que llamar atención en privado. I'll call Pastor Julian from Oasis Church. I said, bro, like, please correct me if I'm wrong, but these people have lost their Y mind. tuve que llamar a un pastor amigo mío, por favor corrígeme si estoy mal, pero mira lo que está hablando tal y tal pastor. There was people saying that if your pastor didn't mention Charlie Kirk, leave their church. That church is dead. Porque estaban diciendo pastores, si su pastor no mencionó el nombre de Charlie Kirk, váyanse de esa iglesia está muerta. We have a voice in society, Tenemos una voz en la sociedad, but current events are not the central theme in the church. pero los eventos de esta nación no son los temas central de la The iglesia. gospel of salvation and the gospel of the kingdom is the main El thing. evangelio del reino de Dios y de salvación es lo principal. See, the gospel of the kingdom El evangelio del reino isn't just about being rescued from sin. no solo se trata de ser rescatado del pecado. Right? The gospel of the kingdom El evangelio del reino is about bringing Jesus into every space of life until he returns. se trata de traer a Jesús en cada espacio hasta que Él regrese. Are you following me? ¿Me están siguiendo? I'm laying some foundation here. Le estoy dando fundación. Are you following me? See, for years, Por muchos años, the church pulled back from culture in the name of holiness. la iglesia dejó a un lado la cultura en el nombre de santidad. We treated the world as evil Mirábamos el mundo como malvado and end up creating a subculture y creamos una subcultura instead of changing culture. en vez de cambiar la In cultura. other words, we created a Christendom, En otras palabras, hemos creado un estadio del a cristianismo. Christian arena, Un estadio de cristianismo where we all come and we're just fans of Jesus. donde todos entramos y celebramos a Jesús. And when the show's over, everyone just goes Y home. cuando se termina el show, todos a su casa. Are you with me? But when the Bible says, Pero cuando la Biblia dice do not conform to the world, que no se conformen a las cosas del mundo, it's not talking about people. no está hablando de la gente, It's talking about broken systems. sino que de sistemas quebrados. It's talking about mindsets. Está hablando de mentalidades. It's talking about ways of living. Está hablando de maneras de vivir. This is how the traditional church used to say. Así decía la iglesia tradicional. Be like, usted se mira muy mundano. Oh, you look so worldly. What does that even mean? ¿Qué quiere decir eso? Oh, usted tiene un corte de pelo mundano. Your haircut is so worldly. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? What am I supposed to go to Supercuts and be like, can you give me a Christian haircut? ¿Qué voy a ir a decir? Deme un look cristiano. Huh? Right? Like I was a youth leader and the parents used to bring their youth to us and be like, mire pastor, se pintó el pelo verde. Éramos líder de jóvenes y nos traían a los jóvenes para que nosotros le dijéramos que no se pintara en el pelo verde. Eso es el diablo. Because that's of the devil. And they'd be like, dígale. Tell him. I said, I'm not their daddy. Pues yo no soy el padre. You their daddy. Usted es el padre. In fact, I rebuke you. De hecho, te reprenda a ti.
Honestly, the word secular, mundano was very part of our language. Y esa palabra mundano era muy común en el lenguaje en la They iglesia. used to say like, no vivas como el mundo. Don't live like the world, they would say. What is that supposed to mean? ¿Qué quiere decir eso? Like Jesus said, look what he said. I send you into the world. Jesús dice, los mando al mundo. I pray Oro that my Father don't pull you out, Que mi- but keeps you safe from the enemy. que mi Padre no los saque, pero que los libre del enemigo. Like what is that supposed to mean? ¿Qué quiere decir eso? Like I live in the world, Que yo vivo en el mundo, but I'm not from the pero world no soy del mundo. because I have a heavenly citizenship. Porque tengo una ciudadanía celestial. So it's not where you operate. Eso no se trata de dónde tú It's operas, how you carry yourself in the areas in which you operate. sino que cómo te conduces en las áreas donde tú operas. Read it for yourself. Matthew chapter 11, Jesus said. Mateo 11, Jesús dijo, He said, I eat too much, you call me a glutton. como mucho me llaman glutón. If I drink wine, you call me a drunk. Si tomo vino me llaman He borracho. was engaged with culture. Él estaba involucrado con la He cultura. partook in culture, Él tomó parte de lo que sucedía en la but he cultura. knew his assignment. Pero él conocía muy bien su He asignación. understood, Él entendió. as long as culture do not disrupt my assignment Mientras la cultura no venga a interrumpir mi asignación and doesn't influence me, but me influence culture, y no me influencian a mí, pero yo influencio la cultura, I'm going to occupy voy a ocupar because that's where God wants to use me. porque ahí es donde Dios me quiere usar. Come on, somebody shout amen. See, we also made the big mistake of dividing life into sacred and secular. También hicimos el gran error de dividir la vida entre secular y sagrado. The school of the church yesterday taught that being called to church was one of the most sacred callings you can have. La iglesia de ayer nos enseñó que el ser llamados al ministerio era lo más sagrado que había. So everyone in the name of pursuing sacred, Todos en el nombre de ir en búsqueda de lo sagrado, they begin to ask, what's my calling? What's my calling? comenzaban a preguntar, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? But they were searching inside the church, Pero estaban buscando adentro de la iglesia. right? Because we thought that's the only sacred work that God issues. Porque pensábamos que solo en la iglesia era un lugar sagrado donde yo puedo hacer algo santo para In él. fact, as a parent, we used to pray like, oh, mi hijo va a ser un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro. And we would pray for our kids and say he's going to be a pastor, an evangelist, a prophet, an apostle. As if God doesn't call people to everyday positions. Como que si Dios no llama a la gente en posiciones de un diario vivir. Your business, your call, your career, your spaces in where you step every single day is a calling. Tus negocios, tus empresas, It's los lugares sacred. donde vas tú todos los días, es un lugar sagrado, es tu llamado. You reach people I will never reach. Tú vas a alcanzar a aquellos que yo jamás For alcanzaré. example, we have Doctora Caro right here. Dr. Caro, she's an eye doctor. Doctora, been with us for years. que tiene años con nosotros. She will meet people I will never meet because I don't go into these eye clinics. Ella puede impactar personas que yo jamás voy a impactar. I don't know if Ricardo is here. Ricardo, if he's a pilot. Right? For example, he can reach people I will never reach because he operates up there. Tenemos aquí un piloto con nosotros y él va a alcanzar a aquellos que yo no puedo In alcanzar. fact, he's holier than me because like, he's closer to God. Es más santo que yo porque siempre está más cerca a Dios. He's 35,000 feet closer to God than I am. 35,000 pies más cerca a Dios que yo. So the church Así que la iglesia divided the body between sacred and secular. dividió el cuerpo entre lo secular y lo sagrado. But the word secular isn't even biblical. Pero esta palabra secular ni se encuentra en la Biblia. And I'll prove it to you. Y se lo compruebo. Because God said the whole world and all that abides in it belongs to me. Porque todo el mundo y todo lo que habita en él le pertenece al Señor. And that means all of life is spiritual. Es decir, que todo en esta vida es espiritual. Man divides. Es el hombre el que divide. God does not. Dios no divide. Because he can reach you wherever you're at. Porque él te alcanza donde quiera que tú estés. King David said, light and darkness are the same to God. El rey David dijo que la luz y la oscuridad de los mismos Dios. He said, if I go to the depths of hell, he's there. If I go to the heights of heaven, he's there. Si voy a lo más profundo del infierno, él está ahí. Si voy a lo más alto del cielo, también estará ahí. That's why we can't understand why someone can play guitar here and can play guitar in a secular space. Por eso es que la gente no entiende cómo es que puede tocar la guitarra aquí
y en un lugar secular también. The church of yesterday be like, hermano, usted decida, músico para la iglesia o músico para el diablo. And so the church before would say, would you go and play music for church or you want to use that instrument for the devil? That's their job. Pero es su trabajo. Imagine if you sell pancakes Si tú vendes pancakes and you come and serve here, y vienes a servir aquí, it'd be like, hermana, si usted vende pancakes en la iglesia, no puede vender pancakes en el mundo. if you sell pancakes in the church, you can't sell pancakes in the world. Think about that. What if you're a chef? Pero que si tú eres un chef, And be like, hey, if you're going to cook, you only need to cook for Christians, not non-Christians. usted solo debe de cocinar a los cristianos, no cristianos, eso no se puede hacer. We have divided the body Nosotros mismos hemos dividido el cuerpo without understanding sin entender that the whole world and all that abides belong to que God. todo el mundo y todo lo que habita en ello le pertenece a Dios. The world is not your enemy, it's your assignment. El mundo no es tu enemigo, es tu asignación. That is our mission field. Ese es nuestro campo misionero. We're called to step into it so that God can save, redeem, and transform it. Somos llamados a entrar para que Dios lo pueda redimir, transformarlo. See, the early church, they didn't hide. La iglesia primitiva no escondió. They lived their faith right in the middle of a broken culture. Vivieron su fe en medio de una cultura quebrantada. And that's what we're called to do today. Y es lo que somos llamados a hacer hoy también. Engage culture Involucrarnos en la cultura and carry y Jesus cargar a Jesús into everyday en spaces, nuestros espacios de nuestro diario or vivir. what I want to call arenas. O lo que yo le llamo una arena o estadio. Say with me, arenas. Okay, now, Estadio. from now, after today, for the following weeks, we're going to break down every one of these arenas so you can understand how God works and how the world works. Desde hoy, en las cuantas semanas, vamos a hablar de cada esfera y cómo Dios funciona en ellas y cómo es el mundo que funciona. When I say arenas, Cuando yo estoy hablando de estos estadios, I'm talking about the spaces of life that shape culture. son los espacios de vida que forman la cultura. Like there's 7 forces that shape culture and everyday life. Hay 7 fuerzas que forman la cultura en nuestro diario vivir. Right? And one of them is the arena, the religion, if we can generalize it, or the arena of faith. Vamos a decir el estadio de fe. Like we're called to this arena. Somos llamados a este estadio. But some of you guys were called to other arenas. Algunos de ustedes son llamados a otros. And where you were called to influence and serve and operate in those spaces. Y eres llamado a servir y operar en esos espacios. Are you ready? Are you ready? Now, I want you to think of arenas Quiero que pienses en estos estadios as big stages. como plataformas grandes. Follow me that, and this is the reason why the church is no longer influential, Y es por eso que la iglesia ya no tiene influencia and this is where the world has influenced the church more than anything else. y el mundo ha influenciado más la iglesia que Because- la iglesia al mundo. Because in these arenas, Porque en estos estadios right, they serve as big stages hay plataformas grandes where values, donde hay valores, ideas, ideas and lifestyles y estilo de vidas are formed son formadas and passed on. y delegadas. Are you with me? Now I want you to get this. I've had this message in my spirit for 15 years. Tengo este mensaje en mi espíritu ya por 15 años. That's what helped me reform the church going back to 2009. Y desde el 2009 fue lo que me ayudó a reformar la iglesia. Now, these are the places, the arenas, Estos son los lugares, los where estadios people live, donde la gente vive, say with me, learn, donde aprenden, say work, donde shout trabajan, it out, create, donde crean shout it out, say, and lead. y donde lideran. Right? These are the spaces. Estos son los espacios. And they're the very Y spaces son los mismos espacios God has called us que Dios nos ha llamado to step into para poder entrar with His love, con su amor, with His truth, con su verdad and His presence. y su presencia Look, and to serve them. para servirles. How do you gain influence? ¿Cómo es que tú obtienes influencia? Serve the people in those spaces. Sirve a las personas en esos espacios. Come on. Are you with me? Are you following me? This is so important Esto es muy importante. because this message here is not a let's go take over the world message. Este mensaje aquí no es como vamos a ir y vamos a ganar el mundo. Like the traditional church, they get on my nerves, La iglesia tradicional a veces cae mal. right? Because you know what we've done the last 50 years? We are just nothing but
Protestants. Porque en los últimos 50 años hemos sido nada más que protestantes. We just protest. Protestamos. And we criticize and we judge. Y criticamos y juzgamos. We step into these spaces Entramos a estos espacios and we're so afraid of evil y tenemos tanto miedo a lo malo and sin y al pecado and non-Christian y los que no son or other cristianos religions o otras that we religiones judge them and criticize them instead of serving them. que juzgamos y criticamos en vez de And servirles. Jesus called us to serve them with love and Y- compassion and mercy and Y grace. Dios nos ha llamado a servirles con amor, compasión, misericordia y gracia. If he says go and make disciples, it's literally impossible to make disciples without connections. Y si Él dice, id y hacer discípulos, es imposible hacerlo sin conexiones genuinas. Are you following me? Are you following me? Right? These are the places Estos son los lugares that God wants us to step que in. Dios quiere que entremos. Why arenas matter? ¿Por qué es que estos estadios son importantes? Arenas are not church-only spaces. Porque no solo son espacios de la iglesia, They're everyday spaces. sino que son espacios de nuestro diario vivir. They're where culture is shaped Ahí es donde la cultura es formada and future generations are influenced. y las generaciones del futuro son influenciadas. Like in our religious arena, Por ejemplo, en el estadio de la religión, we are doing just that. estamos haciendo eso. Right? We teach kids, Enseñamos a los niños, preteens, a los preadolescentes, youth, a los jóvenes young adults, y los jóvenes adultos, adults, marriage, los matrimonios, relationship. relaciones. We're already doing that Ya lo estamos haciendo in this space. en este espacio Are you with- Why? Because they belong to God. porque le pertenecen a Dios. Those spaces belong to God. Esos lugares les pertenecen a He Dios. said the whole world and all that abides belongs to me. Porque todo el mundo y lo que habita en él le pertenece a Dios. God has ownership Dios es el dueño and influence in y those él spaces. tiene influencia en esos espacios. But if the church stays silent, Pero si la iglesia permanece en and silencio these are the spaces that shape culture and y family, si esos son los espacios que forman la cultura y la if familia, the church doesn't occupy, si la iglesia no ocupa esos lugares, Satan will, Satanás lo hará and he'll use other voices to define what family culture should be. y va a usar otras voces para definir lo que es una cultura familiar. And we've seen how other voices have defined what marriage is. Y hemos visto como otras voces le han dado definición a lo que un matrimonio es. And we're discovering how other voices are defining what parental rights is. Y hemos descubierto que otras voces quieren definir los derechos de un padre aún con nuestros hijos. Like, are we engaged with culture? Do you realize how many parents are losing their rights? No sé si ustedes están involucrados con la cultura y se han dado cuenta cómo nosotros como padres estamos perdiendo derechos. There's a law right now sitting on the governor's desk Hay una ley ahorita que está en las oficinas del gobierno that gives the right to any teacher or any person, any adult who believes that they can parent better than you to take your child away from you. que cualquier maestro, educador, que si ellos piensan que te pueden quitar tu hijo porque no eres un buen padre, te lo pueden quitar por la ley. In fact, because of our lack of occupation and engagement, Y porque no nos hemos involucrado y no hemos ocupado ese lugar, we have lost our right and our voices to influence curriculum in our schools. hemos perdido el derecho de tener voz y voto de lo que enseñan en las escuelas. It's like if I'm sending my child to school, all I need you to teach them is general education. Si yo mando a mi hijo a la escuela, solo enséñale educación general. It is not up to government to teach them about gender and anything else other than 2 + 2 is 4, baby. No es el lugar del gobierno de enseñarle a mis hijos sobre los géneros, solo enséñale matemáticas But the simples. church has lost its influence Pero la iglesia ha perdido su influencia. because we're all stuck in the arena of religion, Porque todos estamos estancados en este estadio de religión, waiting for the second coming of Christ, esperando la segunda venida de Cristo, stuck in Noah's ark of salvation. estancados en la arca de salvación. That's why you hear church be like, no, the church shouldn't be part of politics, or the church shouldn't be part of secular culture, or the church shouldn't be. Yes, the church needs to be engaged La iglesia debe estar involucrada and influence these spheres, y influenciar estas esferas, because that's where God is going to bring transformation. porque de esa manera es que Dios trae transformación. But the church, we're all stuck in this Christendom, Pero la iglesia, estancados en este estadio
estadio del In cristianismo. fact, the church of yesterday discouraged the young people Y la iglesia de ayer desanimó a nuestros jóvenes from higher education que no busquen una educación más alta. porque Cristo viene pronto. Because Christ is coming soon. And they rob you of the opportunity to educate Y yourself. te robaron la oportunidad de educarte. If a kid wanted to become a baseball player, no. Eso es secular. Usted va a ser pastor. Si el niño quería ser un jugador de béisbol, no, that is secular. That is not of God. If you wanted to be an actress or an actor, they discourage you porque no, usted va a ser actor para Jesús, no para el mundo. And then we came up with some dumb dramas. Y después salían los dramas porque For el reals. hijo quería ser actor. Church-wide dramas suck. Okay. Don't they suck? Like We need some Christian producers to we come had and do low some dramas. budgets, we had no resources. La iglesia sin recursos, sin presupuestos. For real, like for Easter, they were like, bro, is that supposed to be Christ? Because that looked like a scarecrow. Right? We discourage the people Desanimamos al pueblo from pursuing anything outside of the church arena. de ir en pos de cualquier cosa afuera del estadio del cristianismo. Because Jesus is coming soon. Porque Cristo viene pronto. And we lost our influence. Y perdimos nuestra influencia. Because we weren't trained or we weren't taught that there's also a gospel of the kingdom. Porque no nos enseñaron ni nos entrenaron que hay un evangelio del reino de Dios. So we're all stuck right there in the church, Todos estancados en la iglesia. a day late and a dollar short, Un día tarde y un dólar corto. and we don't care what goes on in society Y no importa lo que pasa en la sociedad, because I'm waiting for the second coming of porque Christ. estoy esperando la segunda venida de Cristo. Let me tell you, the second coming of Christ is not a rescue operation. Y la segunda venida de Cristo no es un rescate, It's the rapture of a victorious church that occupies in society. sino que la ruptura de una iglesia que está ocupando la sociedad. Because all these spaces belong to God. Porque todos estos espacios le pertenecen a Dios. He is Lord over every arena of influence. Él es el Señor sobre cada arena, estadio de influencia. And I'm going to prove it to you. Te lo voy a comprobar. He's known of kings of kings. Él es conocido como el Rey de Reyes, He's the Lord of justice. el Señor de Shout justicia. amen. Dígame, He's known as Jehovah Jireh. Él es Jehová Jireh, He's the Lord of el economics. Señor de la economía. Come on. We are a holy nation Somos una nación with a santa godly government. con un gobierno santo. He's known as a father, Es conocido como un padre, the Lord of the el family. Señor sobre las familias. He's creator God, Es el nuestro Señor creador, the Lord of science and technology. el Señor de la ciencia y tecnología. He's known as the living Él word, es conocido como la palabra viviente, the Lord of communication. el Señor de las comunicaciones. He's known as the potter, Él es conocido como el alfarero, the Lord of arts and beauty. el Señor de las artes y la belleza. He's known as the great teacher, Es conocido como un gran maestro, the Lord of el education. Señor de la educación. And if God's not reigning there, Y si Dios no está reinando en estos estadios, Satan is. Satanás va a And reinar. rest assured Y tengan por seguro that Satan is discipling the world more than the church is discipling que the world. Satanás está discipulando más al mundo que la iglesia está discipulando al mundo. Are you capturing this? No sé si están captando. Next Sunday, I'm going to give you part 2 of this introduction. El domingo que viene les doy la segunda parte de la And then introducción. the following weeks, we're going to break down everything in detail. Y las próximas semanas les daré más en detalle. So let's identify these 7 arenas. Vamos a identificar cuáles son estos 7 estadios. These are the 7 arenas. Aquí están. Say with me, arts and entertainment. Los artes y entretenimiento, Say with me, business. negocios, Oh, come on, the whole church, because we're learning here, the whole church. Business. Say with me, education. educación, Say with me, family, familia, government, gobierno, media, los medios and religion. y la religión. These are the 7 arenas, or the 7 platforms that shapes culture and everyday life. Son las 7 plataformas que forman la cultura y el diario vivir. These are the 7 arenas of society. Estos son los 7 arenas de sociedad. They shape how people live and how people think. Forman la manera que uno vive y la manera que uno piensa. For example, Por ejemplo,
arts and entertainment. los artes y entretenimiento. Think about that. Piensa en eso. They shape imagination Forman nuestra imaginación and culture. y la cultura. The shows we watch Los shows que miramos, and the songs we sing, las canciones que cantamos, they form forman our worldview. nuestra vista del mundo. So instead of having a biblical worldview, En vez de tener una vista bíblica al mundo, meaning I interpret the world through scripture, interpreto el mundo a través de la escritura. I try to interpret scripture based on what's happening in the world. Ahora intento de interpretar la escritura basado en lo que está pasando en el mundo. Right? Even in the church of yesterday, Aún en la iglesia de ayer, había un terremoto, there was an earthquake, las señales del fin. the signs of the end times. No, because scripture says Porque la escritura dice no one knows the signs but the Father. que solo el Padre conoce el día. And we became like these hardcore students of end times. Y nos convertimos gran estudiantes de tiempos finales. Like I believe we should study, Yo creo que debemos de estudiarlo, but our study just can't replace what God already wrote in His book. pero el estudio no va a reemplazar lo que Dios ya escribió en su libro. Say with me, business Negocios shapes resources and economy. forman los recursos y la economía. How money flows Cómo fluye el dinero and how jobs are created, y cómo son creados los trabajos. that impacts everyday life. Eso es lo que impacta nuestro diario vivir. Say with me, education La educación shapes the next generation. forma la próxima generación. What our kids are taught Lo que se les enseña a nuestros niños defines tomorrow. define el día de We say mañana. we love our kids and you don't even go to parent nights. Decimos que amamos a nuestros hijos, pero ni van a ninguna junta de padres. You don't attend PTA meetings. No atiendes esas juntas que hacen para los Because we're padres so busy working porque estamos tan ocupados trabajando that Satan has blinded us que Satanás nos ha encegado from realizing that schools have become indoctrination centers. y no nos hemos dado cuenta que las escuelas son ya centros de adoctrinación. They teach them to rebel against parents in the name of Le rights. están enseñando a rebelarse contra los padres porque tienen derechos. Like they're empowering the kids and telling them that their parents don't have rights. They have rights. Les están enseñando que tus padres no tienen derechos, tú sí tienes derechos. And think about rights, and we're talking about like sexuality and this life decisions and el mocoso ni sabe qué comer a los 5. How are you going to give him the right to define himself? Come on. Les están enseñando a nuestros hijos qué género escoger, ni saben cómo comer ellos solitos y les quieren ya cambiar su género. Están educando a sus hijos de esta manera. He's still wet behind the ears from drinking la bacha, and they want to give him rights to define themselves. Acaban de dejar el bibi y les quieren dar derechos a sus vidas. I'm so scared for our children La verdad que tenemos tanto temor del futuro de nuestros because hijos, every day we send them into these schools porque cada día los mandamos a estas escuelas and we have no idea what they're pumping into their head and into their hearts. y no tenemos la idea de lo que les están enseñando. We have to occupy. Tenemos que ocupar Say with me, government. el gobierno. But say it loud, government El gobierno shapes the laws. forma las leyes. Law sets the boundaries Leyes ponen límites of what's allowed, de lo que se permite, of what's protected, de lo que es protegido and what's punished. y lo que es castigo. We don't care about A government nosotros no nos importa el gobierno, because when we vote, porque cuando uno va a votar, we don't vote policy. no votamos por las pólizas, We vote politician. sino que la gente comienza a votar por su político favorito. And if, especially in this season where they push so much for identity politics, Especialmente ahorita estas pólizas de identidad. some people are like, oh, I'm gonna vote for her because she's a female. Unos dicen, yo voy a votar por ella porque es mujer. Don't vote based on gender, vote based on policies. No votes basado en género, sino que las pólizas. Oh, I'm gonna vote because he's black. O voy a votar porque él es negro. No, don't vote based on color, vote on policies. No votes en base del color de la piel, sino que las pólizas. Because some of these policies are going to affect you and your children. Porque estas son las pólizas que te van a afectar a ti y a tus hijos. And you know why we don't notice ¿Y this? sabes por qué no nos damos cuenta? Because we're not engaged in Porque no government. estamos involucrados en lo que pasa en el gobierno. People are like, oh, I'm not into politics. La gente que dice, no, yo no me importan las políticas. Okay, that's fine, but I want you to know that politics are into you. Pero está bien, pero
pero quiero que sepas que los políticos están muy interesados en ti and they're into your children and your children's y children. interesados en tus hijos y tus nietos y bisnietos. So they roll out like an immigration law, Así como sacan una ley para la inmigración and we just like, y yes, todos contentos, without knowing that attached to that, sin saber que en una póliza hay muchas más atrás de there's other ella 5, 10, 15 different policies that are going to shape and affect your future. que viene a afectar tu futuro. Come on, are you with me? Are you with me? Say with me, media. Los medios Media shapes the narrative. forman el narrativo, News, las noticias, social platforms, las plataformas de redes sociales, podcasts. los podcasts. They don't just inform, Ellos no solo informan, they influence. sino que vienen a influenciar. Whoever governs media El que gobierna los medios controls the story, controla la historia, controls the narrative. controla la And narrativa. if there's evil people controlling these media Y outlets, si hay gente malvada controlando los medios, guess what? They are influencing a whole generation. están influenciando toda una generación. Radio and used to be like radio. El radio ya no es como antes. Oh, I wish there were still honest Quisiera que estuvieran honestos journalism. en los medios, noticieros. There was a time when I was a kid that if it was in the news, it was legit. Antes lo que salía en las noticias era verdadero. If you didn't hear it online or on the news, if you didn't read it on paper, it didn't take Y place. si no lo leían en el papel, no se llevaba a cabo. So think about this. Piensa en esto. If you don't watch the news, you are uninformed. Si no miras las noticias, no estás informado. Yes? If you watch the news, you are misinformed. Y si miran las noticias, están mal informados. And a lot of us, especially Latinos, we take things as face value without researching. Nosotros tomamos como que si fuera la verdad lo que escuchan en las noticias sin buscar si es We real. are the biggest spreaders of misinformation Somos los más grandes que pasan mala información. because we hear something, Escuchamos algo we never verify it, que nunca we don't verificamos, research, que ni hacemos nuestro and we estudio spread it. y comenzamos a hablar como que si fuera la verdad. As simple as 2020 COVID. Por ejemplo, el COVID. Somebody said, if you don't wear your mask, $1,000 fine. Si no usas sus máscaras te van a dar un ticket de $1,000. I don't know where they grabbed it from, No sé de dónde agarraron esa noticia, but they brought it to my church, pero lo trajeron a la and they're like, iglesia. hey, put on your mask because they're going to fine you $1,000. Pastor, póngase la máscara porque le van a dar un ticket de $1,000. I said, no, where'd you hear that at? No, ¿en dónde escuchan esto? It was online. Fue en la línea. Can you please promise yourself ¿Se pueden prometer? that you're not going to believe everything that's Por online? favor, prométame que no van a creer todo lo que está en las redes, Because now there's a lot of mis and disinformation. porque hay tanta mal información. Mal informados. Say with me, religion La religión shapes worship and worldview. forma nuestra adoración y nuestra vista al mundo. At the core of every society En el medio de cada sociedad is what people believe about God and truth. va a ser de lo que la gente cree de Dios y de la verdad. Now imagine Imaginen the whole church, toda la iglesia, all they ever done todo lo que la iglesia ha hecho, was stay here. nomás quedarse en ese estadio. Because that's none of our business. Porque eso no nos interesa. That's secular. Eso es secular, That is evil. eso es malvado. God called me to the sacred place. Dios solo me ha llamado al lugar sagrado. And we're all stuck in this religious arena Y todos estamos estancados en este estadio religioso. while media, Mientras los medios, Government, el gobierno, family, las familias, education, la educación, business, los negocios and arts and y entertainment los artes y entretenimiento are shaping, educating, and discipling your children. están formando, educando y discipulando a sus hijos. And if this don't scare Y you, si esto no te asusta, you ain't listening to no me. estás escuchando lo que yo estoy You hablando. worry more about it's already 1 o'clock Estás preocupado más en el tiempo que ha pasado than to get this word to save your y household. para obtener esta palabra que trae salvación a tu hogar. There aren't just ideas. No solo son ideas, They are the classrooms your kids walk into, son estas las clases y las plataformas en cuales tus hijos entran. the law you vote on, La ley que has votado, the paycheck you earn, el sueldo que has ganado, your social media feed, tus redes the sociales, show you watch,
lo que miras en la the televisión, hospital you check into, el hospital donde tú llegas a visitar, the business you run, el negocio que estás manejando, the music you stream, la música que tú eliges escuchar, the news you read, las noticias que estás leyendo, the court ruling that shapes your neighborhood, lo que está sucediendo, que las cortes están and pasando, the values your children bring home from school. y los valores que tus hijos traen de la escuela a tu hogar. It's all being shaped by all these other arenas. Todo está formado y discipulado por estas arenas, Because in these estadios, arenas is where life happens. porque aquí es donde sucede la vida. And this is where God has sent us. Y aquí es donde Dios nos ha mandado. And if we don't step into the arena, Satan will. Y si nosotros no entramos a ocupar, Satanás va a entrar y lo ocupa. And he will disciple the world instead of the church of Christ. Y él va a discipular el mundo en vez que la iglesia disipule al mundo. And our children in the next Y generation nuestros hijos y la generación venidera are exposed to these influences every single day. son expuestos a estas influencias cada día. Which is why we cannot just sit back. Por eso es que no nos podemos mantener sentados. We are called, Somos llamados, we are anointed, somos ungidos and we've been sent to occupy society. y somos mandados a ocupar la sociedad. If you believe that, I want you to stand on your feet right Si now. tú lo crees, ponte de pie ahora Come on. And worship him. And understand your assignment. Entiende tu asignación. And understand your purpose. Entiende tu propósito. And understand that if there's breath in your lungs, God ain't done with Si you. hay aliento en tus pulmones, porque Dios no ha Come on, let's terminado fucking worship contigo. Jesus.